Hola, bienvenidas y bienvenidos a este subpodcast RH, en donde valoramos lo humano del recurso. En este capítulo, nuevamente aquí en el Congreso Internacional de Recursos Humanos, contamos con una visita de una personalidad muy importante, muy relevante, no solamente aquí en México en el ámbito empresarial, sino a nivel global. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos porque esté aquí con nosotros. Y me voy a permitir leer brevemente su biografía para no cometer ningún error. Nuestro invitado es doctor en Economía y Empresa, licenciado en Economía y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Tiene un máster en Finanzas en la ESADE, en Desarrollo Organizacional y en Marketing en la Universidad Rey Juan Carlos I, además de varios diplomados en el ámbito de la dirección de empresas y la eficiencia organizacional. Destaca el programa de Dirección General PDG por IES, un diplomado en Desarrollo de Liderazgo por la Universidad de Harvard Kennedy School of Government y un diplomado en Strategic Planning por la Universidad de California. Actualmente se ejerce como coach ejecutivo, consejero asesor, consultor organizacional y miembro de consejos de administración de diferentes organizaciones, tanto privadas como non-profit en España y México. Y ha trabajado en más de 15 países. Pues bien, la persona de la que le estoy hablando es el doctor Juan Pablo Ventosa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Gerardo, todo un honor estar una vez más contigo y con ADECO. No, muchísimas gracias a ti por darnos tu espacio y aparte es algo importante para que nuestras y nuestros radioescuchas, quienes nos ven, conozcan tu libro Leadership Analytics, que justamente presentaste hoy aquí en el Congreso de Medir. No el libro en esencia, sino una plática referente a él y salió a la venta la semana pasada, según esto. Correcto, así es. Lo correcto. ¿Dónde pudieran encontrar tu libro? Digo, más al rato nos vas a decir, pero aprovechando que estamos por supuesto, en lo que son las grandes plataformas como Amazon, Mercado Libre, por supuesto Gandhi y otras grandes cadenas de librerías que no quisiera olvidar. Perfecto. Está a disposición de los espectadores. Perfecto, muy bien. Juan Pablo, pues vamos a empezar la plática con un tema que me parece que es fundamental en este libro que desarrollaste, el liderazgo consciente. ¿Qué nos puedes decir o qué le puedes decir a las personas que nos escuchan sobre el liderazgo consciente? ¿Qué es? Bien, yo creo que les puedo decir poco. Y diré poco, ¿por qué? Porque hay poco. Creo que el liderazgo es algo que, si bien el dilema es si el líder nace o se hace, la realidad es que al líder lo nombran. Nos dicen, mañana vas a ser el líder de este equipo. Y el líder de este equipo supone que, sepa o no sepa liderar a mis colaboradores, debo asumir esa responsabilidad. Está mal entendido que los hay que lo toman como responsabilidad, los hay que lo toman como reconocimiento. Liderazgo consciente es un pilar más del capitalismo consciente, donde el capitalismo consciente lo que pretende es trabajar más a largo plazo en la sustentabilidad de la organización. Pensar en qué empresa vamos a dejar a nuestros nietos. Queremos ser centenarios. Y eso lleva a 4 pilares. Primero, el propósito, más allá de la visión. Segundo, la cultura del liderazgo, la cultura consciente. Tercero, el liderazgo consciente. Y el cuarto, no considerar solo el accionista o solo el cliente o solo el colaborador, sino el conjunto de stakeholders. Preocuparnos por el medio ambiente, por las relaciones con la comunidad, por los colaboradores, los clientes, los proveedores, entre otros. Tanto el liderazgo consciente es la palanca que va a permitirnos construir las organizaciones del futuro. Ok, perfecto. ¿Considerarías entonces que el liderazgo consciente tiene que ver más con la parte humana del líder? Es decir, tal vez no dejar de lado el tema operacional, pero sí centrarnos más en la persona y en lo que tú como líder le ofreces también a los demás. A ver, yo creo, lo primero que el liderazgo son resultados. Okay. Y son resultados no solo de cara al inversionista, desde el EBITDA
o la generación de cash flow. Hay resultados organizacionales, como puede ser la innovación, la diversificación, la internacionalización. Hay resultados con los clientes, si los fidelizamos, los vinculamos, pero sobre todo hay resultados con los colaboradores. Salen a final de año más capacitados, más comprometidos, gestionamos mejor el talento o perdemos el talento porque se van a la competencia. Para mí, lo que es el liderazgo consciente es entender que un líder debe aportar resultados, pero debe lograr resultados a través del equipo de colaboradores. Un líder, Gerardo, es un director técnico de un equipo de fútbol. Y digo un director técnico de un equipo de fútbol por algo, porque no es el que marca los goles. Es aquel al que le han confiado el principal activo de la organización, un conjunto de personas, para que les enseñe o coache, para que les entrene, para que los motive, para que los haga salir a la cancha a jugar, a sudar la camiseta, a marcar goles, ganar partidos y así a ascender de categoría. Por lo tanto, no hay que olvidar nunca que el líder es aquel que a través de sus colaboradores logra resultados. Resultados con sus colaboradores y no contra sus colaboradores. Por lo tanto, no puede haber resultados sustentables sin una buena gestión del compromiso, sin una buena gestión de los colaboradores, sin una buena actualización de sus conocimientos. Liderazgo consciente también es eso. Perfecto. No, en tu libro nos hablas de que el líder debe de ser bicéfalo. Bicéfalo, efectivamente. Como Jano, correcto, de la mitología griega. ¿Qué significa este término? A ver, un líder debe gestionar personas. A ver, la función directiva tiene una doble cara, como Jano. Por un lado, lo que es el propio management, que es la tarea, el proceso, la actividad, la supervisión del colaborador. Pero luego hay que pensar en el grupo, en la organización, y en lugar de hacer un micromanagement, pensar más en anticipar riesgos, detectar oportunidades, construir futuros. Por lo tanto, un líder, si bien es un manager, lo que hace es mirar por la ventana e identificar oportunidades, identificar amenazas y anticiparlas para voltearse y movilizar la organización para tomar la ventaja y tomar las precauciones necesarias para garantizar esa sustentabilidad, para marcar la diferencia y llevar a la organización al siguiente nivel. Okay. También tú manejas un recuadro en donde identificas 4 tipos de líderes, ¿no? Un líder que es el doer, el que lo hace él solo, que ese, pues comentas que no es el líder que quisiéramos tener todos. Después no debería ser un líder, porque si es solo, no. Después, ¿a quién lidera? Exacto. Entonces después está el otro líder que a lo mejor sí lidera gente, pero no llega a los resultados. Correcto. Y bueno, de ahí se va al tercer cuadrante, que es el que está un poco más equilibrado entre lo que lo sigue en su equipo y los resultados que obtiene. Y después está el cuarto cuadrante, que es el líder que quisiéramos tener. Correcto. ¿Qué cualidades o qué deben trabajar los líderes actuales para convertirse o pasar de ese 1 o 2 o 3 al 4? Bien, lo que está claro que el que no logra resultados y además no gestiona bien a sus colaboradores, a mi entender debería ser invitado a que se vaya a la competencia. No necesitábamos de estos, ¿no? Aquellos que están obteniendo resultados contra sus colaboradores, es decir, no desarrollan, no les preocupa la comunicación, la capacitación, el compromiso, pues hay que tener en cuenta que cuantos más directivos tengamos que le dan la espalda a sus colaboradores, primero, cuanto más promocionen en la organización, más daño nos van a hacer. Si no por activa, por pasiva. Cuantos más tenemos de esos, más cerca del borde del abismo. Más condicionamos, pueden lograr resultados a corto plazo, pero no necesariamente de manera sustentable. Es el líder, el buenismo, el que no da resultados, pero todo el mundo le quiere. Esa es mi abuela, que no la contrataría, pero todo el mundo la quiere. Por lo tanto, tengo que orientarle a resultados con acciones de desarrollo directivo, con acompañamiento con el coach, etcétera, etcétera.
Pero por último, lo que necesitamos son líderes conscientes que entienden que empleados contentos logran clientes satisfechos. Por lo tanto, su trabajo es llevar a su equipo al siguiente nivel para que estos logren sus objetivos y puedan plantearse todavía objetivos y metas más ambiciosas. Fíjate que con base en lo que estás comentando, tú planteas un cambio radical, me parece a mí, en la parte de la medición, porque bien dices que lo decías en tu plática, lo que no se mide no se puede mejorar. Y tu propuesta es medir al líder por temas que pueden ser cuantificables y no tanto por las percepciones, ¿no? Hablabas, por ejemplo, que muchas empresas llegan a medir a los líderes por una 360 que está basada meramente en percepciones de diferentes integrantes de la organización. Correcto. Pero eso no te dice realmente si es un líder que da resultados. Efectivamente, y además en un momento dado, que eso puede variar el estado de ánimo en el correcto, que estés o lo que estés pasando. Correcto. Ahí, en ese sentido, ¿cuáles son las métricas que tú propones que deberían de tener todas las organizaciones para medir de forma correcta a sus líderes? Bien. O el aporte que tienen. A ver, yo lo que creo es que hay que desarrollar la calidad directiva. Y lo primero que hay que ser serios y medirla de manera objetiva. No opinar es gratis, pero hablar y poner encima de la mesa hechos y datos suficientes como para medir como primer paso, pero después para gestionar no solo la calidad directiva, sino la cantidad que requiere nuestra organización. Tanto yo abogo por identificar un KPI, al que denomino el índice de calidad del liderazgo, que es el que me permite hacer un ranking, dar respuesta al por qué no sabemos en las organizaciones responder a nuestro CEO cuando nos dice: hazme una lista de nuestros mejores directivos. Hazme un ranking. No lo sabemos porque no los tenemos subjetivados. Entonces, ¿qué hacemos? Los tratamos a todos bien, a todos mal. Tratamos bien a los que no lo hacen tan bien y tratamos igual a los que son extraordinarios. Entonces, se trata de objetivar la calidad del liderazgo a través de un índice, métricas duras, pero no como fin último, sino como medio para gestionar y desarrollar la cantidad y calidad directiva que nuestra organización necesita. ¿Y necesita para qué? ¿Para hoy? No. Nuestro plan estratégico dice que vamos a crecer en tamaño y en complejidad. Significa que necesitamos mayor fortaleza directiva, mayor músculo, necesitamos más y mejores líderes. Por lo tanto, la calidad directiva hay que gestionarla, pero hay que gestionarla de manera seria, claro, no con opiniones subjetivas. Ahora, esto me trae a la cabeza, o por lógica pienso que debe de venir de arriba hacia abajo, ¿no? Correcto. O sea, digamos que el liderazgo consciente y esta forma de medir debe de venir desde la cabeza de la organización, porque así es como va a poder permear hacia los demás líderes. Correcto. Al final estamos hablando de cultura de liderazgo homogénea. La cultura no es más que el reflejo del comportamiento diario de sus líderes. Y por lo tanto buscamos una cultura homogénea. Si papá dice una cosa y mamá dice la otra, el hijo adolescente hará lo que le interese. Por lo tanto, lo que necesitamos es una unidad de criterio. Una unidad de criterio que nos permita no despistar a la organización. Entonces, como digo, cultura es el reflejo del comportamiento diario de los líderes. Y es así, con ese ejemplo, que uno va desplegando. Con esa consecuencia que los líderes actúan de la misma manera, se va desplegando como mancha de aceite. Y así es como generamos una cultura de liderazgo. Una manera de comportarnos que es idéntica, pero que además necesitamos idéntica y alineada con la estrategia. ¿Por qué necesitamos idéntica? Mira, Gerardo, si las áreas de reclutamiento cada vez lo tienen más difícil y tienen que atraer, antes hablaban de reclutamiento, después selección, después atracción de talento, ahora hablan de seducción del talento. Las áreas de atracción de talento tienen que traer
cada vez hacen más esfuerzos para atraer Menos gente, aparte. menos gente y quieren seducir ese talento para que lo comprometan con el proyecto de la compañía. Ahora imagínate que entramos a 2 jóvenes altamente talentosos, dispuestos a comprometer todo su talento con el proyecto de una organización. Pero su futuro y el éxito de esta gente depende de la buena o mala suerte del jefe que les toque. Sí. Resulta ser que si mi jefe me coachea, me comunica, considera que el error es una fuente de aprendizaje, empatiza conmigo, me capacita, pues yo seguiré dando más Claro. y mejor y aumentando mi compromiso con la empresa. Sin embargo, si tengo la mala suerte de caer con un jefe o una jefa para el cual solo soy más recurso que humano, un número, a la primera que pueda me voy a la competencia, Claro. a probar más suerte. Es por eso que las compañías deben pensar en ese estilo de liderazgo, cómo queremos que sea. Trabajar para ello, pero sobre todo de una manera consciente y homogénea. Si no, lo que tendremos es, perdóname, un zoológico. Claro. Con vegetarianos, con carnívoros, tendremos de todos, con subculturas que condicionarán nuestras carreras profesionales, nuestros compromisos, la calidad con la que nos relacionamos a los clientes, etcétera, etcétera. Perfecto. En tu experiencia como coach, ¿te has encontrado con este tipo de dificultades en las organizaciones? ¿O te has encontrado alguna vez que el director general o la cabeza máxima de la organización está negada a llevar ese cambio y de ahí no se puede hacer? ¿O todo lo contrario? Porque es un tema importante y me parece que se da mucho, ¿no? Esto que acabas de comentar, cuando llega nuevo talento a la organización, de repente, si eres un mal jefe, en lugar de impulsar, lo que haces es parar las nuevas iniciativas, las propuestas. A lo mejor llega talento propositivo que te va a ayudar a crecer, pero si el jefe le dice, no, yo te contraté para esto, no para que estés proponiendo otras cosas. Fíjate, yo creo que nadie nace enseñado. Es decir, no todos tenemos las oportunidades de haber crecido gracias a un buen papá, un buen mentor, un buen o una buena jefa. Como coach ejecutivo, que es una parte importante de mi actividad, pues los líderes tienen tantas áreas de oportunidad como cualquier ser humano, porque no dejan de ser humanos. Pero en el momento que un director general solicita un coach es porque ya es consciente que tiene que hacer las cosas de manera diferente. Problema identificado, problema medio resuelto. Y por lo tanto, prefiero eso. En cambio, los hay de directivos que viene su jefe o su jefa y dicen, Tienes que... te voy a castigar con un coach. Es decir, okay. Entonces tienes que derribar resistencias hasta que esta persona. Pero lo que pasa es que, como decía antes, a los líderes los nombran. Pero ¿cuál es el problema? El problema para mí es importante. Hay una cosa que es de cajón, que dirían en mi pueblo. Cae por su propio peso. Ajá. Vacas contentas dan más leche. Fíjate, las vacas, cuando las ordeñan los granjeros, les ponen música porque así están contentas y producen más leche. Esto, y perdón por el paralelismo, nada más lejos de mi intención el comparar, los empleados contentos logran clientes satisfechos. Por lo tanto, un buen líder comunicando y preocupándose por la persona, coacheándola, capacitándola, cuidando por su propio desarrollo, etcétera, etcétera, tiene la mitad del trabajo hecho para que logren los objetivos por el cual van a ser evaluados. Entonces, eso no hace falta ser muy listo. Pasa que hay directivos que han logrado ser directivos saltándose esa lección y la van a tener que aprender por la línea dura. Y normalmente por lógica, incluso son cosas que hasta por lógica se dan, pero bien dicen que la lógica es el sentido... el sentido común de es el menos común de los sentidos. ¿No? Es algo que se da por sentido común. Correcto. ¿Qué pasa? Que cada día que pase esto va a ser más acuciante. ¿Por qué? Porque vemos rotación no deseada creciendo, vemos gente que empieza a valorar
el home office y que ya no quiere ir a trabajar de otra manera, elevado nivel de ausentismo, cómo aumenta las enfermedades mentales, cómo se cae por los suelos el nivel de compromiso con las empresas. Es decir, antes agradecimos que la empresa nos ofreciera un puesto de trabajo. Hoy los jóvenes talentosos son los que eligen la empresa. Claro. Entonces, o bien cambiamos el chip y pensamos que efectivamente el principal talento, el principal activo son las personas y que hay que cuidarlo como tal, o bien las compañías van a jugar a cortoplacistas o largoplacistas con el propósito. Y van a tener que adaptarse con lo que queda en el mercado y no con lo mejor. Efectivamente, y en consecuencia con el peor equipo, con alta rotación, desmotivado, ambientes tóxicos, sin comprometido, con malos jefes, pues tienen menos probabilidades de supervivencia y de sustentabilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y el Leadership Analytics, en esencia es esta medición de los líderes con temas objetivos. Pero, correcto, si nos puedes detallar más eso, porque aparte me parece que tu libro sale, y seguramente así lo pensaste, en un momento en donde el tema de los recursos humanos y el liderazgo es fundamental para que las organizaciones avancen por todo lo que nos ha pasado a partir de la pandemia, ¿no? Todo lo que ha cambiado. Tiene que ver. A ver, yo mañana cumplo 60 años. No dejo de ser... Gracias. Anticipado. Es decir, no dejo de ser un consultor viejo. Los consultores viejos se hacen sabios demasiado tarde y viejos demasiado pronto. Es como aquel que decía que si el joven supiera y el viejo pudiera, sí, nos queda poco tiempo. Este libro llevo 6 años, sí, a base de noches de hotel, fines de semana, vacaciones, peleándome. Y llega un momento que es una disciplina nueva sobre el que planteo una serie de herramientas, instrumentos, de procesos, pero que es un trabajo inacabado. Pero estoy seguro que a futuro otros vendrán que construirán y llevarán esta tarea a un nivel superior, lo cual me da mucho gusto. Entonces, Leadership Analytics es una nueva disciplina, es un trabajo inédito de objetivar la gestión de la cantidad y la calidad directiva. Fíjate, Gerardo, que aquí hay algo. Las empresas, cuando se plantean una estrategia, lo que hacen es, normalmente son ambiciosos. No conozco ninguna que plantee una estrategia para ser más chico. Sí. Entonces, lo que quieren es ser más grandes y, en consecuencia, más complejos. Si la compañía no es capaz de crecer, de correlacionar la musculatura directiva, es decir, necesitamos más y mejores directivos para hacer cosas más grandes y más complicadas. Uh-huh. Si no somos capaces de gestionar ese proceso, es decir, cómo es nuestra calidad directiva, cómo la medimos, pero entendiendo la medición como un medio, cuando lo que queremos es la gestión, entonces lo que queremos es acompañar la evolución de la compañía con garantía suficiente de que será capaz de lograr lo que se ha propuesto en la estrategia y de ser lo más sustentable. Luego puede venir la invasión de Ucrania, podemos tener pandemias. Podemos tener guerras, imprevistos, pero se trata de generar fortaleza organizacional a través de una cultura de liderazgo homogénea. Ahora, como tú mismo decías, me parece en tu conferencia, este es un medio, ¿no? No es el fin, digamos, es algo que te va a ayudar a lograr ese fin, que entiendo que el fin es cómo esta herramienta va a ayudar a tus líderes y a ti a crecer en conjunto, ¿no? Es decir, ya que tienes algo medido, lo más importante es qué vas a hacer para mejorar lo que tengas que mejorar y mantener o impulsar lo bueno que haces. Es decir, la teoría que subyace, y es lo que yo englobo debajo de la sombrilla del liderazgo consciente, es que hay que lograr los objetivos, como decía antes, con los colaboradores, haciendo crecer. Queremos lograr objetivos ambiciosos, pero logrando que el equipo no pierda valor, el equipo crezca, se desarrolle, esté más contento.
Y eso pues es una doble derivada. Es decir, cuesta un poco más. No es eficacia, es eficiencia. Además, tengo que lograr resultados en dos cosas: desempeño y gestión de colaboradores. Por lo tanto, lo que yo estoy pretendiendo es que la compañía gane conciencia de que la calidad directiva es lo que permitirá contar con un equipo más fuerte, que logrará los objetivos cada vez más ambiciosos y que vamos a salir beneficiados la compañía, los resultados de la compañía, los líderes, los colaboradores, los clientes. Es un juego... Un círculo virtuoso. Efectivamente. Pero que si nos olvidamos y solo vamos a ver qué logro sin preocuparme por el cómo dejo a las personas que me han sido confiadas, al final es como cuando yo manejo y levanto no levanto el clutch y aprieto el gas hasta el fondo, ¿no? Pues va a hay una ahí. pérdida de energía y el coche no avanza o avanza muy lento. Exacto. Oye, fíjate que a mí, uno de los primeros jefes que tuve, justamente aquí en Adecco, el primer jefe que me trajo a la empresa, me dio un consejo que hasta la fecha es algo que siempre llevo conmigo, ¿no? Me dijo, ¿tú qué quieres ser? En aquel entonces, pues yo aspiraba a la gerencia. Me dijo, bueno, pues antes de que quieras la gerencia o que seas gerente, tienes que comportarte como tal, ¿no? Uh-huh. Esto lo digo porque este libro, ¿quién lo tendría que leer? ¿Los líderes o aquellos que aspiran también a ser líderes? Y que a lo mejor ahorita pues están en una posición más baja, pero les puede generar valor, o está enfocado principalmente para líderes. Mira, este es un libro que sin duda es un libro para la comunidad de recursos humanos, en la que muchos les va a parecer interesante las ideas, discúlpame la inmodestia, pero no demasiados van a tener las manos libres para transformar sus organizaciones, porque necesitan del apoyo de la dirección general. En primer lugar, comunidad de recursos humanos. En segundo lugar, lo veo apropiado en los consejos de administración para evaluar de manera objetiva a sus reportes. En tercer lugar, lo veo en los comités de dirección de aquellos directores generales realmente interesados en la sustentabilidad en el largo plazo, convencidos en que la clave es la gestión adecuada de los colaboradores, porque son los que van a lograr que el C-Suite, el comité de dirección, se lo plantee. Y en cuarto lugar, me gustaría que esta también fuera una obra bien aceptada entre la comunidad de consultores. Okay. Porque, como decía, estoy con casi 60 años, quisiera que esta nueva disciplina de Leadership Analytics fuera mi pequeño legado para ayudar a transformar organizaciones. Cuantas más, mejor. Por lo tanto, cuantos más consultores ayuden a transformar organizaciones gracias a una metodología, y espero que además la evolucionen y la enriquezcan, pues mejor nos irá como sociedad y como país. Totalmente de acuerdo, sí. Oye, antes de pasar a una pregunta que tiene más que ver con el tema humano, que es lo que más nos mueve en este programa, Leadership Analytics, ya como has comentado, pues ha sido una investigación que has hecho durante años. Es algo que nunca encontraste y por eso creaste este libro, ¿no? Nunca has encontrado en todo lo que leíste una metodología como la que estás plasmando aquí. ¿Cómo ves los recursos humanos en 10, 15 años? ¿Y cómo te gustaría que esta herramienta que estás ofreciendo a los líderes de recursos humanos les aporte, les ayude? Bien. La primera, en cuanto a la metodología, si existe o no existe, este es un trabajo inédito. Como decía antes, a futuro otros vendrán que lo evolucionarán, ¿vale? Pero déjame decirte que
yo estuve buscando de Leadership Analytics mucho y solo encontré 3 líneas del trabajo. La primera, una publicación descontinuada en Amazon de un trabajo estadístico de una persona fallecida, un profesor universitario fallecido hace más de 10 años en Estados Unidos, y una publicación de hace 15 o 20 años que eran estudios estadísticos sobre los 360. Luego veo herramientas de 360 que no dejan de ser percepciones de terceros sobre mis comportamientos en un momento dado, ¿vale? Y por último, algún software de gestión del talento, pues con el grupo de directivos. Pero metodología propiamente no había nada. Por eso empecé y dije, mi obsesión era objetivar. A partir de la objetivación vi que se podía hacer mucho más, se podía gestionar. Pero claro, yo necesitaba, como consultor, conozco muchas empresas, llevo muchos años viendo diferentes niveles de madurez y empecé a platicar con muchos directivos de recursos humanos y a contárselo. Y a algunos hasta les llamó la atención. Y lo que hicieron fue sugerirme ideas que me apropié con su permiso y desde aquí les agradezco. He aprendido muchas cosas que he integrado. Claro. Porque esto nadie me ha enseñado, yo de esto no sabía. He aprendido gracias a mi equipo de consultores, a la confianza de mis clientes, he aprendido gracias al intercambio de opiniones de especialistas en recursos humanos, de grandes gurús. Es decir, al final este es un trabajo de la comunidad. Claro. Por lo tanto, me preguntabas ¿qué creo que para qué puede servir? ¿Cómo? Yo creo que el concepto de Leadership Analytics en manos de un directivo de recursos humanos con la suficiente capacidad de influencia tiene un potencial de impacto increíble, porque logrará un mejor equipo directivo, unos colaboradores más motivados, más resultones, si me permites, y una compañía con unos grandes resultados de manera sustentable. Tanto creo que a 10, 15 años, mejores directores de recursos humanos a través de menos función y más transformación y aportación de valor. Y Leadership Analytics es una más de las estrategias que tienen a su alcance. Súper. Oye, ahorita comentabas de un término, C-Suite. ¿Qué significa ese término? Digo, para quienes nos... Bien, el C-Suite o el equipo de dirección es el equipo de... es el equipo que está formado por el CEO y todos los Cs, el CHRO, el Chief, los Chiefs. El CHRO como de recursos humanos o el CPO como People Officer, pero tienes el COO como el Chief Operations Officer o el Chief Revenues Officer. El C-Suite es aquellos chiefs que acompañan al CEO. El comité directivo de una organización. Muy bien, ahora vamos a la pregunta humana. Me interesó mucho ver los agradecimientos que le agradeces obviamente a tus papás, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Pero hablas en específico de tu papá, incluso dices que todavía tienes mucha información que recabar de lo que él generaba para futuros trabajos. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, yo tuve la fortuna de tener un papá extraordinario en lo humano, en lo profesional, que nos dejó pronto, a una edad más joven de la que tengo yo hoy, hace más de 30 años, y dejó una huella, como espero que todo el mundo haya podido disfrutar. Fue un ejemplo humano, fue un ejemplo profesional, fue un modelo a seguir. Él además había escrito muchos libros y esa fue una de las motivaciones para decir tienes que escribir un libro antes de jubilarte, ¿no? Okay. Yo soy doctor porque mi papá era doctor, mi mamá era doctor, con lo cual tenía que dejar el listón alto para mis hijos. Mínimo. Reconozco que ellos están más dotados, que vamos perdiendo con la siguiente generación, ¿no? Por lo tanto, era un buen ejemplo, tanto que ya estoy escribiendo mi siguiente libro, que no tiene nada que ver con el mundo de recursos humanos, pero sí con el liderazgo personal, que se llama 100 perlas de aprendizaje.
Son experiencias vividas, consejos, frases hechas, son relatos cortos de no más de 2 páginas, 3 páginas, de lecciones de vida, perlas de aprendizaje que tuve en mi etapa temprana. Bueno, mi papá murió, yo tenía 20 y pocos años, y que han ayudado a que yo sea como sea. La persona que eres. Es decir, y que pretendo blindarlas para transmitirlas, si no a mis hijos, a quienes quieran leerlas. Claro, es súper interesante. ¿Y tu papá era escritor de profesión o tenía...? No, mi papá era doctor ingeniero industrial y psicólogo, y empezó en la OIT, con lo cual fue experto en productividad en empresas y en desarrollo directivo. Y regresó a España con la Comunidad de Jesús para fundar una escuela de negocios famosa en Barcelona como director académico, y posteriormente pues organizó su propio despacho de consultoría en temas de capacitación y desarrollo. Entonces, yo el tema de la cultura, el tema de la persona, del desarrollo de la capacitación, lo llevo de la cuna. Otra cosa es que a lo mejor hay madera que no agarra barniz, pero que lo he tenido ahí presente sin lugar a dudas. Muy bien. Y hablando nuevamente de esta propuesta, que estoy seguro que para aquellos que lo aprovechen va a ser un antes y un después, o puede ser un antes y un después en la gestión de los equipos de trabajo que tienen. ¿Cuál consideras tú que fue lo más difícil de digamos, rompecabezas con el cual tú armaste este libro? ¿Qué fue en donde tuviste mayores complicaciones para, pues, no sé, armar los puntos o juntar todos los puntos y darle el sentido que le diste? A ver, yo diría que de mí en este libro hay inconformismo, perseverancia, pero la realidad es que este libro no hubiera sido posible sin las aportaciones de clientes con sus opiniones o sugerencias, y sin las aportaciones de colaboradores con los que llevo décadas trabajando, que también han acumulado mucha experiencia como la mía en proyectos de calidad directiva. Entonces, ¿qué te diría yo que hay de mí aquí? Sangre, sudor y lágrimas, pero han sido noches de hotel, viajando, fines de semana, pero sobre todo la inconsciencia de ponerme a escribir de algo que no sabía suficiente, y que no tenía suficientemente estructurado. Por lo tanto, a medida de que el libro se ha ido configurando, ha ido teniendo un poco de vida propia. Si esto fueran los planos de un edificio sería muy grave. Aquí no. Empecé con un propósito de hablar de liderazgo, después de medir objetivamente, después de gestionar, después de dotarle herramientas, y tuve que saber decir ya basta. Es decir, tengo más ideas, pero si no, nunca tiempo. termino. Efectivamente. O sea, es un trabajo que fue cambiando conforme fue evolucionando, fue mutando, adquiriendo mayores conocimientos. Correcto, que no eran por ósmosis ni por iluminación divina, eran por la interacción con mis colegas, compañeros, con mis clientes y amigos, en los que iban dándome sugerencias sobre cómo pasar de una buena idea, un KPI, a una nueva disciplina. Entonces seguramente habrá segunda parte de Leadership Analytics, ¿no? Por lo que me comentas que te quedaste todavía con muchas cosas. Me gustaría evolucionar, por un lado, más hacia el capitalismo consciente, recopilar todavía más ejemplos a pesar de lo que los hay, e incluso quiero dotar de algún tipo de herramienta, alguna app que ayude a sistematizar metodológicamente y ayude a aterrizar los conocimientos en lo que es un método de trabajo que viene explicado. El libro es muy workbook, muy manual. Trae incluso actividades que puedes tú desarrollar. Preguntas a realizar, etcétera, etcétera. Pero me gustaría dotarle de una herramienta que ayudara en la implantación. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Hoy en día, porque el problema muchas veces de lo teórico es que no todos tenemos la capacidad de bajarlo a algo
concreto. Correcto. Entonces, si tienes una plataforma que automáticamente te va llevando por todo el proceso que tienes que hacer, le va a facilitar mucho la vida Claro. a los líderes. Claro, lo que pasa es que gestionar una plataforma sin los conocimientos, esto es como poner a un hijo adolescente sin experiencia al volante de un coche, efectivamente. Pues bien, muy bien, Juan Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde te pueden encontrar quien esté interesado en conocer más sobre todo este tema de recursos humanos, de liderazgo, y que incluso pudiera, pues, necesitar o requerir alguno de tus apoyos como coach? Muchas gracias por la oportunidad. Fíjate, en el libro está datos de mi persona, está datos de mi despacho, datos de la obra y del editor. Sin embargo, como sugerencia del editor, generé una página web, un sitio web, www.juanpabloventosa.com, en el que cuenta un poco mi trayectoria, el libro, las actividades que desarrollo. Ok. ¿En LinkedIn cómo te pueden encontrar? Juan Pablo Ventosa, igual. Juan Pablo Ventosa en LinkedIn y en el sitio web, y Leadership Analytics en Instagram. Perfecto. Pues algún último comentario o mensaje que le quisieras dejar a los líderes de recursos humanos. Pues contar básicamente que cuanto mejor el líder, el propio líder de recursos humanos, más preparado para la transformación de la calidad del liderazgo y la aportación de valor a sus organizaciones. Contar que conocedor de la cultura del liderazgo en ADECO, sacarme el sombrero porque veo que grandes liderazgos se transforman en grandes resultados. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Felicidades por este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos aquí, por ser parte fundamental de este proyecto, de esta iniciativa, que esperemos que vaya y dure para mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Les invitamos a compartir el contenido y a suscribirse al canal. Nos vemos en otro capítulo.